Muy buenas tardes a todos y todas los que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos a esta videoconferencia que hemos preparado para ustedes en donde platicaremos acerca de la importancia que tiene para el docente conocer los factores de aprendizaje. Me presento como moderadora, mi nombre es Natalie Sánchez Valdés, soy licenciada en educación preescolar, maestra en educación y trabajo como docente frente a grupo en un jardín de niños en Saltillo, Coahuila. Me gustaría a continuación que los demás participantes que estarán interactuando en esta videoconferencia se presentaran, maestros y maestras. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeras. Les saludo. Me presento, soy el maestro Jorge Girón Valencia, soy licenciado en psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente soy orientador técnico en una escuela preparatoria oficial aquí en el Estado de México y también tengo la maestría en educación. Buenas tardes a todos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yavni Prado Duarte, soy maestra en educación. Actualmente soy directora técnica de educación preescolar. Cuento con 32 años de servicio, en los cuales he elaborado en los diferentes niveles de educación básica. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Soy la maestra Selene Abigail Balbaceda Urbina. Soy licenciada en psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente cuento con una maestría en lo que es docencia y otra en gestión educativa y estoy desempeñándome como docente en un centro de bachillerato tecnológico aquí en el CBT número 2 de Tecama. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Aime Álvarez Aguilar. Yo soy maestra en educación básica y me desempeño como maestra de apoyo en educación especial en el turno matutino. Por la tarde trabajo o soy docente horas clase en Universidad Pedagógica Nacional, sede regional Acambay, aquí en el Estado de México. Un gusto saludarles. Además de comentar los factores que intervienen en el aprendizaje de nuestros alumnos, podamos platicar del por qué es importante que nosotros como docentes podamos conocer la importancia de estos factores, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que un factor clave en el éxito académico es la motivación, pero tiene gran influencia el papel del docente para potenciar y propiciar esa misma motivación a los estudiantes a partir del nivel de desarrollo que tengan, de sus conocimientos previos, identificando además el historial educativo por el que han pasado y adecuando el desarrollo de la clase, el contenido de la asignatura y sus estrategias de enseñanza-aprendizaje. Antes de comenzar a profundizar un poco más sobre este tema junto con nuestros participantes invitados, me gustaría brindar una introducción del mismo para partir del entendido de que hay ciertos factores que inciden en el aprendizaje, ya sea directa e indirectamente, los cuales son la motivación, las aptitudes intelectuales, los conocimientos previos y la aplicación de técnicas de estudio. La motivación es de gran relevancia porque es una pieza clave para el aprendizaje. De manera que si no existe o no es suficiente la motivación, el alumno puede presentar desinterés, apatía, y pues cuando hay motivación, el mismo estudiante cuenta con ese impulso y disposición de aprender y realiza acciones que lo llevan a ello. Por otro lado, el docente debe tomar en cuenta los conocimientos previos de sus alumnos, porque si estos no están bien consolidados, será difícil comprender los nuevos contenidos y la motivación se nos puede ir para abajo, no va a tener lugar. Asimismo, la inteligencia de cada alumno tiene un papel fundamental en este proceso porque pues todos contamos con ciertas habilidades o capacidades para afrontar tareas en la vida, tales como el razonamiento verbal, el espacial, el numérico, abstracto, entre otros. Y pues por último, las técnicas de estudio son importantes porque permiten una participación activa del alumno. Los hábitos de estudio pueden brindar oportunidades de mejorar el éxito académico, incluso en mayor medida que a veces la memoria o la inteligencia. Y lo interesante aquí es que cada alumno puede identificar cuáles técnicas le sirven más a él y aplicarlas.
Y bueno, pues una vez dicho esto, quisiera conversar con nuestros participantes para que de manera colaborativa podamos brindar aportaciones sobre este tema y profundicemos en la importancia de conocer los factores del aprendizaje para el docente. Maestro Jorge, ¿nos podría platicar qué tipos de factores hay para el aprendizaje? Claro que sí, les saludo igualmente, nuevamente con gusto a mis compañeros participantes. Efectivamente, recordando en aquellos entonces cuando yo estudiaba la primaria, estoy hablando de hace 30, 40 años, donde prácticamente el docente le daba su gis al alumno, ¿no? Le decía, ten o escribía en el pizarrón, copien la información, ¿no? Esto ha cambiado de hace 30 años para acá, ha cambiado significativamente la manera, ¿no? Ahorita ya el docente deja de ser ese centro de aprendizaje y se convierte en un facilitador, perdón, para el alumno, ¿no? Entonces, el autor nos maneja aquí tres factores que influyen en el aprendizaje. El primero es el cognitivo, y nos dice que de cierta manera es pasivo y otro es activo. Eh, ya los compañeros van a dar más, hablar más profundamente sobre esta situación. El otro que es el afectivo social, y aquí intervienen aspectos muy importantes como el que usted maneja, maestra Nati, con lo que manejó, y el que es la voluntad, ¿no? Del docente, del poder innovar y dar sus clases, ¿no? Y algo que decía de desarrollar, que me hace mucho ruido, es fomentar la motivación de los alumnos, ¿no? Pero ¿quién tendría que ser la persona que debería estar motivada primero para estar frente a un salón de clases? Tiene que ser el docente, ¿no? Entonces, estando motivado el docente, puede lograr mucho en esta parte de los alumnos. Y la otra que son los ambientales y los de organización, que antes no se le daba mucha prioridad a esta situación, ¿no? Antes decían, ahí está su escuela, está su aula, está su butaca, pero ahora ya hay factores que dicen que ya influye la luz, que ya influye incluso hasta un color de que esté pintado el cuarto, que influyen los ruidos. Entonces se le ha dado ya cada vez más importancia a estos factores ambientales, ¿no? Y bueno, que ya los compañeros van a profundizar en este tema, pero estos son los tres factores: el cognitivo, el afectivo y el ambiental, maestra. Muchísimas gracias, maestro, por su aportación. Y pues en base a lo anterior que ya nos comentó el maestro Jorge, maestra Yamni, ¿nos podrá compartir algunas características de estos tipos de factores? Claro que sí, compañera. Los factores de éxito académico son diferentes. Con ellos se establece una influencia académica directa o indirectamente en los alumnos. Es necesario, por ejemplo, que nosotros fortalezcamos lo que viene siendo la motivación. La motivación es la clave del aprendizaje. Nosotros sabemos que existe una motivación intrínseca y una motivación extrínseca. Es necesario que nosotros, como docentes, pongamos como en una bandeja de análisis, saber cuál es la que nos conviene a nosotros más. La motivación intrínseca es primordial, que nosotros sabemos que a lo mejor a veces el salario no es el adecuado o el que quisiéramos, pero sabemos que esa motivación y esas ganas que nosotros tenemos de cumplir, de ver que el aprendizaje de nuestros educandos está fortaleciéndose, yo creo que es lo más importante que a nosotros nos debe de importar. Entonces sí considero que la motivación intrínseca es muy importante para que exista un buen resultado tanto en los docentes como en los alumnos. Sabemos que el aprendizaje es la primordial interés de nosotros los docentes. Entonces, sí es necesario que nosotros partamos de qué motivación queremos desarrollar en nuestros educandos para lograr que ellos se establezcan por medio de diferentes estilos de aprendizaje. Es necesario también que partamos de esta motivación teniendo en cuenta el tipo de estudiantes que son. No vamos a tratar a todos los estudiantes de la misma manera y sabemos que la motivación es diferente. Por eso es necesario que nosotros establezcamos primeramente un diagnóstico. Partiendo de un diagnóstico de los estudiantes, podemos saber qué actividades o qué estrategias podemos implementar en ellos. Partimos de un diagnóstico, pero no un diagnóstico grupal. Tenemos que partir de un diagnóstico individual, saber qué es con lo que cuentan nuestros estudiantes y partiendo de ello tenemos que establecer la estrategia más idónea para desarrollar en ellos. También hemos citado anteriormente que el docente es capaz de motivar al alumno. El docente es el primordial
responsable de que exista una motivación en nuestros educandos. También sabemos que la familia es muy importante en ellos. Existen alumnos que vienen de casa, a lo mejor porque les van a dar un premio cuando terminen una materia o si sacan una buena calificación, pero no hay como la motivación intrínseca en ellos, saber que el formarse, el educarse, el lograr algún tipo de anhelo o de algún tipo de una buena calificación o en ellos, en un aprendizaje, va a resultar que sea para ellos asociarlos con el éxito en la vida, el éxito personal, el éxito como ser humano. Nosotros sabemos que entre una persona más culta y más preparada se le van abriendo las puertas se les van abriendo las puertas de la vida. Entonces sí es necesario que transmitamos ese anhelo a los alumnos y también que tengamos en cuenta la participación de la familia. Siempre hacer una triada entre familia, alumnos y institución educativa, nosotros como docentes, para lograr que estos aprendizajes se vayan fortaleciendo poco a poco. También, como les decía, los conocimientos previos de los alumnos. Nosotros en algún momento tenemos que distinguir qué temas son los que más se le fortalecen a los alumnos y establecer diferentes estrategias. No poner a algún alumno dándole actividades que para ellos son nuevas o son muy difíciles, porque un alumno al momento de tener una desmotivación puede caer en la deserción. Entonces, sí saber qué temas y qué estrategias se le pueden emplear a los alumnos para que ellos se sepan parte de ese proceso y sepan que un aprendizaje teniendo diferentes formas de fortalecer nuestra forma de estudiar, puede darnos un buen resultado. Que ellos sepan también que existen diferentes procesos de aprendizaje y cada uno tenemos que encontrarlo y nosotros como docentes darles como una visión más palpable de que ellos pueden conocer poco a poco cuál es el estilo de aprendizaje que a ellos se les puede fortalecer. Así ya nada más para concluir, quiero decirles que requerimos de estudiantes activos, estudiantes con intereses en conocer más, en ser independientes, en conocer más, en investigar, en conocer, en buscar, en relacionar diferentes conocimientos a lo que ellos les contribuya para que sean unos estudiantes maduros y que tengan un mejor perfil académico y eso les pueda dar una mejor fortaleza y terminen con eso teniendo una aportación mejor en la vida. Sería eso. Le agradezco su aportación, maestra Yamni. Estuvo muy interesante y pues a continuación me gustaría que la maestra Aimé nos compartiera cómo se relacionan estos factores entre sí. Claro que sí, maestra Nati. Bueno, el ser humano, al ser un ser biopsicosocial, desarrolla diferentes procesos, tanto internos como externos, y estos posibilitan u obstaculizan el proceso de aprendizaje. Hablamos del factor cognitivo, el factor social, afectivo social y el ambiental y de organización de estudio, como lo han manifestado mis compañeros. Estos están estrechamente relacionados entre sí, pues algunas investigaciones apuntan que la emoción y la cognición son inseparables. Este vínculo se establece por múltiples razones, entre ellas porque las emociones influyen en la capacidad de razonamiento, la memoria, la toma de decisiones y la actitud para aprender. Es por ello que las emociones ayudan a priorizar nuestros procesos cognitivos de forma que podamos focalizar la atención en los aspectos más importantes y tener en cuenta diferentes perspectivas de un mismo problema para tomar la decisión más acertada, facilitando su afrontamiento. Así, los procesos cognitivos como la percepción, la memoria, la atención, el razonamiento y la motivación, entre otros, interactúan entre ellos con un fin común, que es captar, transformar y manipular o representar la información extraída del medio, lo que algunos autores le denominan aprender a aprender. Por ello debemos organizar los factores ambientales para evitar distracciones, es decir, debemos establecer un lugar y horario de estudio académico. En las lecturas analizadas se sugieren o se dan recomendaciones a manera de pautas para mejorar dichos procesos. Muy interesante su aportación, maestra, le agradezco. Y pues enseguida quisiera que la maestra Selene nos hablara de qué importancia tiene para el docente conocer estos factores. Ok, muchas gracias nuevamente.
los factores o estos factores, los tres, cognitivo, afectivo y motivacional, perdón, ambiental, creo que son de suma importancia en cualquiera de nuestra influencia como docentes. ¿Por qué? Porque nos va a permitir desde la parte de elaboración de un diagnóstico, el cual nos permite conocer estos tres tipos de factores. Y como ya lo mencionaba ahí la maestra Yamni, son muy importantes los tres, no se pueden desvincular cualquiera de los tres. Son los tres de suma importancia. ¿Por qué? Porque todos favorecen a un aprendizaje de tipo cognitivo. Pero lamentablemente como docentes, por lo regular siempre nos enfocamos a lo que es el cognitivo, en que el estudiante tiene que tener un aprendizaje significativo. Sin embargo, muchas veces desvinculamos esta parte afectiva y que sabemos que si el estudiante no está bien en cuestión afectiva, pues difícilmente lo va a estar en la cuestión cognitiva. Entonces, para nosotros como docentes es de suma importancia conocer estos tres aspectos y sumamente porque nos sirve desde la parte de nuestro primer día de clases para poder elaborar un diagnóstico que nos permita conocer cuáles son las deficiencias que tiene cada uno de nuestros alumnos para poder ser abordadas. Nuevamente, en base a ese diagnóstico que hace uno desde un principio de clase, pues nos sirve a nosotros para poder elaborar estrategias que le permitan a nuestro grupo conocer cuáles van a ser esas estrategias innovadoras que nos van a servir a nosotros como docentes para que el estudiante conozca o alcance esta parte cognitiva. Si nosotros dejamos de lado la parte afectiva, la parte ambiental, que yo, por ejemplo, lo puedo poner en un caso práctico, la semana anterior que aquí en el Estado de México estuvo haciendo bastante calor, yo llegaba a mi salón y los estudiantes en el aula que yo imparto estaban demasiado acalorados. Por ejemplo, tenían ya sueño, estaban fatigados. Entonces, la cuestión ambiental sí es de suma importancia para que el alumno pues adquiera los aprendizajes, porque si tú no tienes esta parte de que estén motivados ante esta cuestión y además están con la fatiga, con el sueño, pues difícilmente vas a alcanzar que el estudiante tenga esta parte de un aprendizaje cognitivo. Entonces, los tres aspectos a mí me parecen de suma relevancia. Conocer desde cuáles son las cuestiones afectivas, aquellas partes emocionales que están causando por ahí una inquietud en el estudiante y que no les permitan estar concentrados en la parte cognitiva, que esté su mente divagando en otras situaciones, también son importantes, la parte afectiva, la parte ambiental, y con ello vamos a poder alcanzar una parte cognitiva. Entonces, para mí me parece que estos tres factores son de suma importancia para el docente, porque en base a ellos, si el docente aprende a conocer cuáles son estos tres factores que le están inquietando al estudiante, pues entonces fácilmente va a poder utilizar estrategias que les permita alcanzar la cuestión cognitiva. Si no, difícilmente vamos a poder estar vinculados una cuestión con la otra. Considero que esa es mi aportación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Y pues por último quisiera yo compartirles mi perspectiva como docente acerca de la última pregunta que nos toca abordar en este tema, que es ¿cuál de los tres tipos de factores considera de mayor importancia para el aprendizaje? Considero particularmente, como decía la maestra Selene, que los tres son importantes, pero a lo mejor si tuviera que elegir uno, como dice aquí la pregunta, me iría por el afectivo social. Creo que a veces podemos tener un ambiente pues muy adecuado, el niño a lo mejor puede tener habilidades intelectuales muy buenas, pero a veces lo afectivo social sí influye mucho y más que aquí también tiene que ver mucho el docente. Como decía la maestra, desde que planteamos nuestras actividades, nuestras estrategias, si no motivan al alumno, obviamente el alumno se va a venir desanimando, va a mostrar desinterés, todo eso también tiene que ver con las emociones, o sea, se va a sentir que no es capaz, a veces si el reto es muy, muy difícil y constantemente siente que falla, va a sentir de que pues no, ¿para qué lo intento? Porque siempre es muy difícil, siempre batallo, no, ya no me interesa. Entonces tenemos que cuidar ese aspecto y también el aspecto de que si las actividades son muy aburridas o muy tediosas o muy monótonas, también el alumno va a decir, ¿para qué me esfuerzo si siempre es lo mismo? Siempre hacemos lo mismo en esta clase
o no le veo el sentido, o sea, ¿de qué me va a servir esto en mi vida? Entonces, todos esos elementos emocionales se van juntando como en un costalito que el alumno va cargando y llega un momento en el que ya su actitud pues es de apatía, es de ir con la corriente, pero a veces ya no muestra esa emoción por aprender, esa motivación, esa actitud dispuesta hacia las actividades. Entonces, creo que el aspecto socioemocional lo tenemos que cuidar mucho, los demás también, evidentemente. Es difícil decidirse por uno porque, como dice la maestra, pues van de la mano y uno influye al otro, pero sí siento que a veces lo dejamos mucho de lado el socioemocional, como que muchos docentes consideran de que, no, pues que de eso se encarguen en su casa, ¿no? De las emociones, aquí venimos a aprender. Y pues no, también uno como docente propicia esas sensaciones de logro, que el alumno tenga una sensación positiva de sí mismo, una imagen positiva, que crea que puede, que sabe, que lo intente. Siento que eso nos da muchos resultados. Y bueno, pues a manera de conclusión sería interesante que cada uno de los participantes que aquí nos acompañan nos compartan su opinión sobre para qué creen que les puede servir estos contenidos y cómo aplicarlos en su práctica docente. Así rapidito cada uno. Comenzamos con el maestro Jorge. Muchas gracias, maestra. Bueno, algo que menciona y que a mí me causa mucho impacto, ¿no? Sabemos que nuestra población es muy diferente, cada uno de sus alumnos viene de diferentes contextos y muchos vienen con situaciones familiares muy complejas, ¿no? Y lo que decía, la parte afectiva es muy esencial porque nosotros como docentes podemos influir positivamente en un alumno. De aquel alumno que viene de un contexto donde la familia, el papá le dice, no puedes, eres un bruto, eres esto, eres lo otro. Entonces, ellos ya son prácticamente los alumnos que nos llegan y que muestran rebeldía, que muestran situaciones que cada rato lo tenemos en orientación. Es precisamente por esto, ¿no? Pero aquí el docente puede jugar el papel decisivo en motivarlo y decirle que él efectivamente está ahí por algo, ¿no? Y que puede lograr sus sueños, sus metas, a veces tan solo el simple eh, darle ánimo a un alumno, agarrarlo del hombro, decirle tú puedes, eso puede ayudar bastante, ¿no? O sea, puede ayudar mucho al alumno a que él despierte y diga, bueno, pues sí puedo hacerlo, ¿no? Bueno, ¿cómo me sirven estos contenidos? Pues me sirven bastante, primero aplicarlos a mi persona, aplicarlos en mi práctica, para después poderlo dar, ¿no? Porque dicen por ahí, decían en una clase pasada, nadie puede dar lo que no tiene o lo que carece. Entonces, a mí me sirve para que los alumnos, motivarlos a desarrollar, eh, en este caso yo como orientador, técnicas de estudio, que es lo que más aplicamos a los jóvenes de bachillerato. Y bueno, la motivación mía del docente pues va a ser ofrecer estas posibilidades a los alumnos para que puedan desarrollarse mejor en su práctica. ¿Sí? Maestra Yamni. El proceso de motivación que es necesario fortalecer tanto en los alumnos, tanto con mis compañeros docentes, desde la figura que yo realizo. Es necesario establecer diferentes contenidos con ellos y también equipararme en los aspectos que son necesarios. Yo también me doy cuenta como estudiante que estos contenidos también lo personal me van a ayudar muchísimo. Yo sí les quiero platicar que a mí me ha tocado participar en los procesos de promoción horizontal y vertical y sí me ha tocado hacer lecturas, como 60 lecturas o más en 3, 4 meses. Entonces, yo sí soy como que me pongo a estudiar y duro hasta 3 días sin dormir, aunque no me crean, estudiando y estudiando y estudiando. Y yo ahora que he estado viendo estas estrategias de aprendizaje, pues veo que sí ha sido un error de mi parte, porque yo no he tomado las pausas que aquí establecen como una estrategia para que la mente haya como un poquito de pausa, cambie uno de otro escenario, establezca
un clima diferente y no estar estudiando y estudiando y estudiando, que a lo mejor ha sido algo que para mí ha sido una estrategia que no ha sido bien empleada. Me puse a ver la técnica Pomodoro y me di cuenta cómo es necesario que nosotros establezcamos un estudio de determinado tiempo y luego ya le des una pausa, hacer alguna actividad, no estar con algún dispositivo, sino hacer una actividad, pararte, caminarte, salir, pasear a tu perro. Entonces, todo esto va a permitir que se te oxigene la mente y no estar 100% metido en el estudio, en el análisis de diferentes cuestiones. Entonces, para mí en lo personal ha sido una estrategia muy importante. Y también me puse a analizar lo que dice Barbara Hockley, y dice que no siempre debemos de estar estudiando en el mismo lugar, tenemos que salir, tenemos que establecer diferentes lugares de autoestudio. Entonces, yo sí siempre me ponía a estudiar en el mismo lugar, siempre era como que mi lugar muy personal, y ella dice que no, que tenemos que establecer diferentes lugares en donde nosotros nos vamos a remitir a hacer el estudio, el análisis de diferentes documentos. Y también nos dicen que empleemos estrategias de mapas mentales, de resúmenes, entonces diferentes instrumentos que a nosotros nos van a permitir establecer mejor el conocimiento. Entonces yo sí me llevo algo muy importante que tanto en mi práctica docente como en mi profesión y en lo académico me va a servir para mejorar como estudiante y como docente. Gracias. Muy bien, maestra Selene. Ok, muchas gracias. En cuestión a cómo me van a servir estos contenidos, yo creo que principalmente me van a servir para hacer una parte flexible en este proceso de enseñanza. En cuestión a que yo ya conocía mucho de estos aspectos, pero es muy importante llevarlos a la práctica. No únicamente quedarnos con la parte del contenido, porque ya muchas veces o muchos de estos conceptos los conocemos. Sin embargo, es muy importante llevarlos como tal, como estudiantes a nuestra práctica. Yo, por ejemplo, en lo que es bachillerato tecnológico, llevamos un taller que por lo regular se lleva en la gran parte de todos los semestres, que es el taller de apoyo al aprendizaje, en lo que es estrategias para el aprendizaje. En ello se les da a los estudiantes lo que son la cuestión de los hábitos de estudio, cuáles son las partes de cómo deben de aprender a estudiar haciendo cronogramas, como ya lo mencionó aquí la maestra Yamni, tomando en cuenta varias estrategias como lo es mapa mental, conceptual, como con finalidad de que ellos organicen información. Entonces yo considero que todo esto me va a permitir a mí ser más flexible en la manera en la cual yo enseño o en la cual se da la práctica de enseñanza, porque me va a permitir darles a conocer ya no únicamente que se quede en una parte de conceptualización, sino que también se le dé a conocer a los estudiantes cómo es que ellos pueden mejorar esos hábitos de estudio. Y como ya lo mencionaba ahí la maestra Yamni, darles una parte de pauta para que ellos puedan ir quedándose con la mayor parte de información y sobre todo con la información que sea relevante y esencial para los estudiantes. Y ya no únicamente que se quede en ese devenir de la práctica o de conceptualización o de la cuestión de la parte teórica, sino de que ellos lo puedan llevar a cabo en su práctica como estudiantes y, ¿por qué no? Nosotros también como estudiantes ahorita en este doctorado, pues lo podamos llevar a cabo. ¿Cómo podemos organizar nuestra información? ¿Cómo se nos puede presentar a base de las lecturas? Que nosotros podamos organizar y comprender mejor esos tipos de lecturas y de contenidos. Creo que esa sería mi aportación. Gracias. Gracias, maestra. ¿Y la maestra Aimee? Pues bueno, yo creo que estos contenidos deben o me van a servir para propiciar que mis alumnos generen aprendizajes significativos y permanentes. Es decir, que debo aprovechar cada uno de los factores analizados y considerar las recomendaciones brindadas para tomar decisiones respecto a los objetivos del curso que estoy impartiendo y a las necesidades e intereses de mis alumnos, ¿no? Identificar todos estos factores en ellos, cómo influyen. ¿Y cómo pretendo aplicarlos en mi práctica docente? Primero, identificando los factores que están afectando el aprendizaje de mis alumnos, diseñar estrategias diversificadas que disminuyan las barreras para el aprendizaje y la participación a las que se enfrentan en el contexto escolar, aula y hogar,
además de sugerir a los docentes de educación primaria formas de motivación o estrategias de motivación que coadyuven a generar autonomía independientemente de la discapacidad o dificultad severa de aprendizaje, conducta o comunicación que presentan los niños en educación especial. Y pues bueno, en la universidad me centraré en conseguir que mis alumnos generen hábitos de estudio en virtud de que tienen como objetivo a corto plazo ingresar al servicio profesional docente y esta parte que decía la maestra Yabni, ¿no? De generar estas técnicas de estudio, estos hábitos de estudio, para la preparación del mismo y que sí lo consiga, ¿no? Porque además actualmente se enfrentan a atender grupos de educación básica que presentan a su vez diversas características y necesidades de aprendizaje y ellos, mis alumnos universitarios, como pedagogos o como licenciados en educación indígena, deberán tener claridad en cómo mejorar dichos procesos y que no se quede en lo conceptual, como decía la maestra Selene. Gracias. Gracias, maestra. En cuanto a mí, como docente, pues yo creo que estos contenidos me pueden servir primeramente para identificar dentro de mi salón de clases con mis alumnos qué factores de esos están incidiendo y de qué manera a lo mejor alguno no se está dando para propiciar esos aprendizajes, en donde tengo yo que incidir más para ayudar a los niños. Yo trabajo en preescolar, entonces para ayudar a esos niños a que puedan desarrollar su aprendizaje de mejor manera. Pero también, como en preescolar trabajamos muy de la mano con los padres de familia, creo que es muy importante que yo pueda aplicar todo esto en mi práctica con ellos también. Es decir, yo hablarles de estos factores que influyen y cómo ellos en casa también me pueden ayudar. Gracias por ver el karaoke. Recuerda suscribirte, darle like y compartirlo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo Que video. sentar con ellos a lo mejor a reforzar lo que aprendemos en clase. Entonces, si ellos comprenden la importancia, por ejemplo, de la motivación, de cómo motivar a los chiquitos, porque a veces también no orientamos suficientemente a los padres y ellos tienden por realizar en casa prácticas más tradicionales como, por ejemplo, planas y planas en preescolar, que apenas están los chiquitos conociendo un poquito de lectoescritura y que es más padre en esa etapa los juegos, que aprendan de forma más dinámica, de forma más que lo puedan llevar a su contexto, por ejemplo, saber para qué se escribe, para qué nos sirven los textos. Y si nosotros orientamos a los padres para que nos apoyen de esa forma para motivar mejor a los chiquitos, pues nos puede servir mucho en este nivel educativo. Entonces, también la importancia del ambiente, sobre todo cuando estuvimos a distancia, creo que esto fue muy importante porque las maestras enviábamos las actividades a los padres y la videollamada y cuánto, y ellos les decíamos, bueno, hay que sentarnos en un lugar con luz, papás, hay que sentarnos en un lugar donde el niño se concentre, nada de que a lo mejor ahí en la cama, acostado, pues a lo mejor no ponía tanta atención. Entonces teníamos que platicar de todo eso, que tenga ahí sus materiales, que se sienta a gusto, que esté ventilado, etcétera. Fue muy importante en la pandemia ese aspecto también ambiental y pues también propiciar desde casa y en la escuela esos factores cognitivos de razonamiento, de memoria, de análisis. A veces creemos que porque están chiquitos no pueden llegar a tener esas habilidades, pero a su nivel pueden ellos desarrollarlas, entonces no hay que minimizarlos o creer que no puede. Y bueno, esto sería desde mi labor docente en preescolar. Y pues compañeros, no me queda más que agradecerles el haber compartido este espacio de análisis y reflexión sobre un tema que resulta necesario tener presente como docentes, que es el de los factores de aprendizaje y por qué los maestros tenemos que conocerlos. Me dio mucho gusto contar con su presencia hoy para esta videoconferencia y espero que haya sido de provecho para todos. Muchísimas gracias y pues hasta pronto. Hasta pronto, gracias por compartir. Muchas gracias por todo. Saludos, compañeras. Que tengan excelente tarde. Gracias.